La historia comienza en el año 1846. Era la época de los piratas. Ahora vemos a un barco pirata siguiendo silenciosamente a un barco mercante. Los piratas se acercaban poco a poco para poder atacar. En cuanto su barco se acercó, un hombre corrió a tocar la campana para advertir a su equipo, pero los piratas le dispararon. Al oír el sonido de la campana, el capitán Bowdin tomó su pistola y ordenó a sus hombres que quemaran el libro de registro. Ese era el registro donde estaba toda la información del viaje. De inmediato le prendieron fuego. La mitad de los piratas se quedó en la cubierta y a cualquier hombre que encontraban le disparaban o lo arrojaban al mar. El resto de los piratas bajó a las partes inferiores para capturar a los miembros de la tripulación que quedaban. El capitán Bowdin no retrocedió, luchó ferozmente y mató a algunos piratas. Pero al final, 2 piratas lo atraparon y un tercero lo golpeó fuertemente en la cabeza, dejándolo inconsciente. Cuando Bowdin abrió los ojos, vio que su barco y los pocos miembros de su equipo que quedaban estaban todos en manos de los piratas. El capitán de los piratas, Connor, le preguntó dónde había conseguido el trozo de oro que tenía la marca de él, pero Bowdin permaneció en silencio, no dijo nada. Tras investigar un poco, los piratas encontraron algunos documentos que revelaron que ese barco venía de un lugar llamado Cayman Brac. 6 días después, en ese lugar llamado Cayman Brac, Herschel está muy preocupada porque su esposo Bowdin aún no ha regresado. Cada día miraba hacia el mar con su catalejo, pero no veía ningún barco. Dentro de la casa, Elizabeth, la hija de Bowdin, se está reuniendo con su novio secreto, Western. Western le dijo que ambos deberían huir de allí y empezar una nueva vida, pero Elizabeth no estaba preparada para eso. No lograba convencerse. Cuando Herschel entró en la casa y abrió la puerta, activó su pequeño sistema de alarma. La botella atada con una cuerda se movió y sonó. Con eso, Elizabeth se dio cuenta de que alguien había llegado. El ruido también despertó a Isaac, el hijo de Herschel. Isaac no puede caminar, así que Herschel le puso sus aparatos ortopédicos en las piernas. Isaac preguntó si habían visto algún barco, y añadió otra línea a la marca donde cuenta los días. Llevaban casi 60 días sin ver a su padre. Herschel regañó a Elizabeth porque se prendieron fuego 2 ollas en la cocina. Ante esto, Elizabeth respondió enfadada que ya no quería quedarse más en esta pequeña y miserable isla. Más tarde, Herschel recogió cocos y preparó un pastel para el cumpleaños de Isaac. También le dio a Isaac un bonito cuchillo y le contó que su papá lo había dejado para que, si tardaba en regresar, se lo diera. Al ver el cuchillo, Herschel recordó cómo, con la ayuda de ese mismo cuchillo, había liberado a sí mismo y a su gente de algunas personas malvadas. En la orilla del mar, Western fue visto haciendo un trato con algunas personas extrañas. Un poco después, Elizabeth dejó una carta en la mesa de Isaac y se fue de la casa. La botella con la cuerda se movió de nuevo y Herschel se despertó. Cuando miró la habitación de Elizabeth, estaba completamente vacía. Luego, al mirar por la ventana, vio a un hombre extraño merodeando fuera de la casa. Herschel cerró la puerta de inmediato. Despertó a Isaac y le dijo que se pusiera los aparatos. Sacó una pistola de un pequeño compartimento secreto bajo el suelo y escondió a Isaac. Desde afuera, los hombres empezaron a forzar la puerta y a gritar su nombre. De repente se abrió un agujero en el techo y 2 hombres saltaron dentro desde arriba. Herschel le disparó a uno y lo derribó, pero el otro la atacó por detrás. Él la pateó e intentó estrangularla. Herschel también intentó defenderse atacando, pero luego ambos piratas se unieron para atacarla y la golpearon hasta que quedó débil. Entonces, un hombre llamado Scout entró en la casa y empezó a pedir dinero. Herschel dijo que miraran detrás del cuadro, pero allí solo encontraron una caja con unas pocas monedas. Ahora Scout se enfadó y preguntó por el oro. Herschel dijo que eso era todo lo que tenía. Cuando ese hombre empezó a recoger las monedas, Herschel rompió la lámpara y se la lanzó a la cara de uno de los hombres y luego salió corriendo rápidamente de allí, pero la volvieron a atrapar. Ella escupió en la cara del hombre que tenía enfrente. Después de eso, los piratas, enfurecidos, la arrojaron al suelo. Scout ahora mostró el trozo de oro que tenía la marca y preguntó dónde estaba el resto. Pero Herschel no respondió nada. Al irse, Scout dijo que le rompieran los huesos. En ese momento, el capitán Connor llegó a la isla. El encargado del puerto local le preguntó quién era, pero Connor no le dio una respuesta directa. Siguió diciendo cosas extrañas, hasta que sus piratas llegaron cerca de la isla. Elizabeth vio a Western muerto en la playa y gritó fuerte. Cuando el padre Bradley vio que los piratas venían, les dijo a todos que se escondieran en la iglesia. Ahora que todos ya sabían sobre los piratas, Connor preguntó directamente dónde estaba Herschel, pero el hombre encargado se preparó para pelear. Después de eso, los piratas dispararon directamente y mataron al hombre que manejaba el cañón. Connor derribó a ese oficial dándole un cabezazo. Mientras tanto, dentro de la casa, los piratas pusieron una soga al cuello de Herschel y lo colgaron. Herschel puso sus dedos entre la cuerda y su cuello para que no se le cortara la respiración. Entonces, cuando el escondido Isaac hizo un ruido, los hombres fueron a ver qué pasaba. Para salvar a su hijo, Herschel dejó de fingir estar normal y empezó a hablar en el idioma de los piratas.
Luego, de repente, usó una técnica y se liberó de la cuerda. Ahora Ercel luchó contra ambos al mismo tiempo. Usó cualquier cosa que tenía a mano como si fuera un arma. En cuanto tuvo la oportunidad, recogió su cuchillo. Cuando un hombre intentó detenerla tirando de la cuerda, ella la cortó. Esquivando el ataque del enemigo, le dio una patada a la mesa y luego rompió una silla para atacar con ella. Ahora ella se paró sobre la escotilla para que Isaac estuviera a salvo. Un hombre se acercó y ella lo apuñaló varias veces. El otro la arrojó contra la pared. Ercel lo golpeó con el catalejo y lo cortó con el cuchillo. Cuando el otro hombre se acercó, le cortó la pierna y le clavó el cuchillo en la cabeza. Cuando ese hombre vio a su hermano morir, enfurecido arrojó a Ercel por la ventana. Ahora Ercel comenzó a arrastrarse para alejarse, pero ese hombre la atacó con el catalejo. Pero Ercel también usó una bala y lo derribó, y mientras lo golpeaba, empezó a preguntarle por su esposo. El hombre murió, pero no respondió. Isaac, que estaba escondido, estaba viendo todo esto. Mientras tanto, en la playa, muchas personas atacaron a Connor, pero él era un guerrero muy poderoso. Él los mató a todos, uno por uno. Cuando empezó una lluvia de balas sobre él, se escondió detrás de un edificio y mató a otro hombre que se dirigía hacia el cañón. Connor avanzó por detrás de las casas y empezó a luchar contra sus enemigos cuerpo a cuerpo. En ese momento, un hombre tuvo la oportunidad de llegar hasta el cañón, pero un pirata que estaba en el bote le disparó. Ahora, el oficial del puerto ya había encendido el cañón, pero Connor llegó justo a tiempo y lo apagó. En ese mismo instante, Elizabeth llegó buscando ayuda, pero en cuanto vio a los piratas, se asustó y se escondió rápidamente detrás de una choza. Un hombre escondido en la esquina estaba disparando, pero cuando los piratas contraatacaron, tuvo que huir de allí. El oficial encargado del puerto advirtió que la Royal Navy suele venir por aquí. Estás corriendo un gran riesgo, así que vete de aquí. Pero Connor solo preguntó cuál era el lugar desde donde se enviaba la señal. Cuando el oficial no respondió, Connor lo amenazó diciendo que sabía que había gente escondida en la iglesia. Voy a apuntar este cañón hacia la iglesia y lo dispararé. Asustado, el oficial le dijo que la señal se enviaba desde el otro lado de la isla. Allí hay una colina alta y el sistema está instalado en la cima. Ahora Connor les dijo a las personas que estaban dentro de la iglesia que si se quedaban allí no les pasaría nada, pero disparó el cañón hacia el oficial haciéndolo volar en pedazos. En ese momento Scott llegó y dijo que habían capturado a Ursel. Mientras tanto, dentro de la casa, Ursel sacó a Isaac afuera. Isaac vio una barra de oro en el suelo. Ambos empacaron rápidamente las cosas de trabajo y de repente se escuchó el sonido de botellas moviéndose. Ursel apuntó inmediatamente la pistola hacia la ventana, pero solo era Bradley. Ursel se lavó la cara rápidamente, se cambió de ropa y Bradley le contó todo lo que había pasado en la playa. Ahí vemos que Ursel tiene una marca en la espalda, exactamente igual a la que estaba en el oro. Bradley explicó que los piratas lo estaban buscando. Él llamó a Ursel capitana. Aunque Ursel no quería pelear, en ese momento Isaac encontró la carta que Elizabeth había escrito. Entonces se supo que Elizabeth estaba intentando huir con su novio Western. Ursel sacó el cuchillo del cadáver y se lo devolvió a Isaac y además le dio su pistola a Bradley diciéndole que esperara bajo el árbol marcado. Mientras tanto, ella misma salió a rescatar a Elizabeth. Elizabeth corría a toda velocidad por los campos abiertos. Podía oír el sonido de los piratas corriendo a su alrededor. Mientras tanto, Ursel se escondió en el último momento y logró evitar a los piratas. Luego, Ursel agarró a Elizabeth por detrás, le tapó la boca y la arrastró hacia la hierba alta. Madre e hija se abrazaron. Ursel quería regañarla. Pero cuando Elizabeth le contó que mamá Western había muerto, el corazón de Ursel se ablandó al oírlo. Los piratas habían llegado hasta la casa de Ursel y empezaron a buscar el oro, pero solo encontraron cadáveres bajo el suelo. El contramaestre Lee envió a sus hombres a buscarlos por todas partes. Connor examinó cada pequeño detalle de la casa con mucho cuidado y dedujo que Ursel tenía un hijo discapacitado. Mientras tanto, en el bosque, la silla de ruedas de Isaac se atascó en un pequeño arroyo. Ahora tuvo que caminar apoyándose, pero pronto llegaron al árbol marcado. De repente se escuchó un ruido y Bradley sacó su arma, pero resultó que eran Elizabeth y Ursel. Ahora los cuatro avanzaron juntos y cuando los piratas llegaron allí, solo encontraron la silla de ruedas vacía. Un poco más adelante, Ursel sacó un pequeño bote que había escondido bajo un árbol. Isaac subió primero. Elizabeth tiró de la cuerda y el bote llegó al otro lado. Ursel también cruzó el agua. Pero cuando fue el turno de Bradley, los piratas ya estaban muy cerca. Bradley decidió quedarse allí para distraerlos y que los demás pudieran escapar. Pronto los piratas lo rodearon y Connor lo reconoció. Tu nombre es Blackheart Bradley, ¿verdad? Pero Bradley se negó a decirles nada. Entonces Connor le disparó en la pierna. Mientras tanto, Ursel envió a los niños adelante y ella misma subió a un árbol para ver qué estaba pasando. Pronto, algunos piratas la vieron y comenzaron a disparar. Después de eso, Ursel cayó del árbol. Un pirata estaba a punto de matarla, pero entonces Bradley le disparó por la espalda. En ese momento, Connor se dio la vuelta y acabó con Bradley, pero aprovechando la oportunidad, Ursel escapó de allí.
Cuando los piratas entraron al agua para cruzar, de repente un gran caimán los atacó. Se desató el caos. Algunos hombres lograron llegar corriendo a la otra orilla, pero el caimán mató al menos a 3 o 4 de ellos. Cuando algunos piratas los persiguieron, Elizabeth e Isaac se escondieron bajo un árbol. Ursel pisó intencionadamente una rama para hacer ruido y así los piratas la siguieran. Atacó a un hombre por sorpresa y le quitó el arma. Luego volvió a esconderse. Cuando los otros dos vinieron a atacarla, luchó con ambas, su pistola y su daga. Mientras tanto, el tercer pirata llegó hasta los niños. Al oír el grito de Elizabeth, Ursel se llenó de furia. Le clavó la daga en la cabeza a uno y le dio una patada tan fuerte al otro en la cabeza que cayó muerto en el acto. Isaac avanzó con un cuchillo para salvar a su hermana, pero Ursel atacó por detrás y acabó con ese pirata. Mientras tanto, Connor disparó al caimán para que retrocediera. Luego empezó a gritar fuerte para que su familia pudiera oírlo. Llamó a Ursel Bloody Mary y la amenazó diciendo que si no se rendía, revelaría toda la verdad a todos. En respuesta, Ursel arrojó la cabeza cortada de un pirata a sus pies. Ante esto, Connor dijo que su esposo aún estaba vivo y que lo tenía bajo su control. «Devuélveme todo el oro que me robaste. Dejaré ir a tu esposo y a ustedes. Vuelve a casa lo antes posible con el oro». Para salvar a su esposo, Ursel aceptó la propuesta. Luego llevó a su familia a una cueva oculta. Tiró de una cuerda y se abrió un pasadizo secreto bajo tierra. Elizabeth preguntó, «Mamá, ¿qué estaba diciendo ese hombre?» Ursel contó la verdad. Connor solía trabajar para la Compañía de las Indias Orientales. Cuando Ursel era pequeña, Connor mató a sus padres y la secuestró. Incluso le tatuó su nombre en el cuello, como si fuera una oveja o una cabra. Ursel sabía que esos piratas maltrataban a las mujeres, y para protegerse de todo eso, ella misma se convirtió en pirata. Mataba a la gente de una manera tan impresionante que los demás piratas empezaron a llamarla Bloody Mary. Woden conocía esta verdad sobre ella, pero aún así decidió empezar una nueva vida a su lado. Ursel sacó una caja de oro robada a Connor, junto con sus antiguas armas. Ahora estaba completamente lista para la batalla. Los piratas llevaron a Woden a casa y, al ver la sangre, pensó que su familia probablemente había muerto. Lee le preguntó a Connor si solo quería vengarse. Connor explicó que no era venganza sino una necesidad. Si no la matamos, nos matará a todos. Mientras tanto, en la cueva, Isaac recogió accidentalmente una granada. Al ver esto, Ursel se enfadó y mandó a los niños afuera. Sacó su antigua armadura y se equipó con varias armas. Antes de irse, les mostró a los niños un bote escondido y les dijo que estuvieran listos para escapar de allí. Allí, Elizabeth también encontró un cartel con el nombre de su madre, en el que decía que había una recompensa por capturarla. Por la tarde, los piratas estaban molestando a Woden. Connor, burlándose de él, dijo que Ursel y él no solo eran capitanes, también estábamos enamorados el uno del otro. Pero Woden no le creyó. En ese momento, Ursel salió de un pozo. Con la ayuda de granadas, tendió una trampa. Ursel derribó al primer guardia con un fuerte golpe de su espada. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo. Luego, sin perder tiempo, corrió hacia la parte trasera de la casa. Allí colgaba una cuerda gruesa. Rápidamente agarró la cuerda y la lanzó girándola hacia el techo. La cuerda se enredó alrededor del cuello y el hombro del guardia que estaba arriba. Ursel tiró de él con todas sus fuerzas y el guardia quedó colgando en el aire. Después de cazar a dos, Ursel se agachó y se metió por debajo de la casa. Pasando entre la tierra y la madera, agarró los pies del tercer pirata y lo hizo caer. Después de acabar con ese pirata, usó la trampilla para colarse silenciosamente dentro de la casa y mató a un hombre por la espalda. Luego echó algo en una olla muy caliente en el suelo, lo que hizo que el humo llenara todo el lugar. Aprovechando el humo, después de matar a otro guardia, fue al dormitorio y finalmente encontró a Woden. Woden se disculpó por tomar el oro sin decírselo. Le explicó que había ido a buscar un doctor para tratar a Isaac. Luego le preguntó si la historia de Connor era cierta. ¿Ustedes dos se amaban? Ursel admitió que era cierto, pero que solo lo hizo para sobrevivir. Allí los guardias hicieron sonar su silbato especial con código. Cuando no recibieron respuesta desde adentro, entendieron que Ursel estaba cerca y que estaba matando brutalmente a sus hombres. Por eso empezaron a buscarla. Ursel los escuchó venir, pero no pudo quitarle las cadenas a Woden a tiempo. Por eso, escondió un cuchillo en la ropa de Woden y le prometió que, cuando tuviera la oportunidad, lo salvaría. Antes de irse, le expresó su amor a Woden dándole un beso y luego salió por la ventana antes de que llegaran los guardias. Y los piratas habían rodeado a Úrsula, pero en cuanto intentaron acercarse, ella activó una granada y voló a uno de los hombres. Connor salió y aceptó liberar al esposo de Úrsula a cambio del oro. Entonces Úrsula sacó la caja de oro del pozo y la mostró. Cuando estaban desatando la cadena de Bowden, Connor empezó a decirle a Úrsula, «Yo te salvé de ese barco de esclavos. Si no fuera por mí, estarías tirada en algún burdel». Al escuchar esto, Bowden se enfureció y se dio la vuelta para pelear con Connor.
Cuando los demás piratas intentaron tomar el oro, Úrsula los mantuvo alejados con su trampa de granadas y su pistola. Un francotirador oculto estaba intentando dispararle a Bowden, pero Bowden esquivó cada bala y tomando una espada, continuó luchando contra Connor. Connor aprovechó la oportunidad y le arrojó arena en la cara para que no pudiera ver nada y luego de repente una granada explotó debajo de ellos y ambos salieron volando. Mientras tanto, Lee de alguna manera logró llegar hasta Úrsula y cortó todas las cuerdas atadas a las granadas que ella tenía en la mano. Por su parte, Connor intentó atacar a Bowden con su espada, pero Bowden la detuvo con sus propias manos desnudas. Por su parte, Úrsula derrotó fácilmente a Lee. Sin embargo, cuando vio que Connor estaba dominando a Bowden, se rindió. Pero Connor dijo que de todas formas lo iba a matar. Úrsula corrió para salvarlo, pero Lee le disparó en la pierna haciendo que cayera, y entonces Connor clavó su espada en el pecho de Bowden. Úrsula seguía hablándole a su esposo para mantenerlo con vida y consciente. Pero pronto Bowden murió. Ahora, llena de rabia, Úrsula volvió a levantar su espada, pero Connor la desarmó de inmediato. Úrsula preguntó, «Te podías haber ido con el oro, ¿qué es lo que quieres?». Connor respondió que el oro era para sus hombres. «Yo he venido a cobrar la recompensa que hay por tu cabeza». Al escuchar esto, Úrsula tomó una antorcha y prendió fuego a la cuerda atada al cofre de oro. Al ver esto, Connor retrocedió rápidamente y Úrsula saltó al pozo, porque había colocado una bomba debajo del cofre de oro. La explosión destruyó completamente el pozo, pero Úrsula se escondió en un túnel secreto. Dentro de la cueva, Elizabeth estaba leyendo un antiguo libro de registro. Descubrió que Bowden y Úrsula se habían conocido en esa misma isla. Fue cuando Úrsula llegó aquí tras robar el oro de Connor. El verdadero nombre de Úrsula también era otro, escrito en un idioma diferente. Elizabeth no pudo entenderlo. Úrsula logró llegar a la cueva como pudo, pero debido a sus heridas perdió el conocimiento de inmediato. Mientras tanto, en casa, Lee estaba muy enfadado porque entre los piratas que murieron en la explosión estaba su hijo, y además, todo el oro también se perdió en la explosión. Dijo que todo esto era culpa de Connor. «No sé qué quieres de Úrsula, pero no quiero ser parte de todo esto». Dijo que la misión había terminado y les ordenó a sus hombres que lo siguieran. Pero Connor, rebelándose, le disparó a Lee. Luego les dijo al resto de los piratas que todo esto lo estaba haciendo por la libertad. ¿Acaso no quieren dejar de vivir con miedo al ejército? El rey ha dicho que todos tus crímenes serán perdonados si entregas a Úrsula. Connor les explicó a todos que la libertad está por encima de todo, incluso del dinero y el oro. Ahora todos los piratas estaban dispuestos a ayudarlo. Mientras estaban quemando la casa, uno de los piratas encontró ese camino oculto, el mismo que llevaba a la cueva. Mientras tanto, Úrsula estaba bebiendo alcohol en la cueva para aliviar el dolor y Elizabeth comenzó a curar sus heridas. Úrsula les contó sobre la muerte de Bowden y luego selló sus heridas con cera caliente de una vela. Elizabeth preguntó si las terribles historias escritas en ese libro eran ciertas, a lo que Úrsula respondió que sí, que ella era una persona muy mala. Pero Elizabeth dijo que nunca lo fue. Lo que hiciste fue por necesidad y ahora la persona que está frente a mí ha cambiado por completo. Al escuchar esto, Úrsula sintió un nuevo ánimo para luchar. Ahora los niños también ayudaron y entre los tres tendieron varias trampas en la cueva. Cuando terminaron el trabajo, Úrsula escondió a los niños en la habitación del bote. Pronto los piratas entraron en la cueva, encontraron una trampilla en el suelo, empezaron a girar una palanca pensando que la trampilla se abriría. Pero era una trampa tendida por Úrsula y ese pirata murió al instante. Entonces los piratas abrieron la trampilla con sus propias manos. Encontraron a Úrsula escondida adentro y comenzó un tiroteo desde ambos lados. Mientras tanto, la mitad de los piratas avanzaron y encontraron la puerta de la habitación del bote. Entonces Elizabeth encendió explosivos para detener a estos invasores. Úrsula tenía muchas balas, así que siguió matando a los piratas uno tras otro. Cuando estaban recargando sus armas, ella disparó a una lámpara, que al caer prendió fuego al cuerpo de un pirata. Ahora Connor disparó varias rondas seguidas, lo que obligó a Úrsula a esconderse. Después de que se acabaron las bombas, Elizabeth revisó la puerta, pero en ese momento un pirata metió la mano por el agujero y la agarró del cuello. Cuando Elizabeth vio a ese pirata, se dio cuenta de que llevaba puesto el collar de Western. Isaac atacó la mano de ese pirata con su cuchillo, salvando así a Elizabeth. Ahora Elizabeth envió a Isaac hacia el bote. Entonces el pirata llamado Scout fue tras Elizabeth y vio que esta chica también tenía un collar igual, a juego. En cuanto él empujó a Elizabeth, ella tiró de una cuerda en el último momento. Era una trampa y una flecha salió disparada directamente hacia Scout. Antes de irse de allí, Elizabeth tomó el collar de Western. Mientras tanto, dentro de la cueva, los piratas seguían buscando a Úrsula. Ella los iba matando uno por uno mientras deambulaban en la oscuridad. Varias veces fue tan astuta que hizo que se dispararan entre ellos mismos. Connor, siguiendo el sonido, fue a buscar a Úrsula y por error también le disparó a uno de sus propios hombres. Ahora solo quedaba Connor y Úrsula estaba escondida detrás de una roca. Entonces Connor la desafió a pelear. Él quería una última pelea,
Por otro lado, en la orilla del mar, Isaac y Elizabeth ya habían preparado el bote. Cuando miraron hacia arriba, se sorprendieron porque alguien había llamado a la marina con una señal para que vinieran allí. En realidad fue Connor quien dio esa señal porque quería entregar a Úrsula a la marina. En ese momento, Úrsula también salió de la cueva. Ambos se atacaron con sus espadas. Durante un rato, su pelea fue muy pareja y Úrsula estuvo a punto de caer por el borde de la colina. Ella se recuperó y continuó luchando. Después de intercambiar varios golpes, Úrsula apuñaló a Connor en el pecho. Pero Connor, atacando con la cabeza, le clavó el cuchillo en la pierna a Úrsula. Luego le dio un puñetazo a Úrsula y le dijo que se rindiera, porque si quiere su libertad tendrá que entregar a Úrsula viva. Úrsula se negó a rendirse y, aprovechando una oportunidad, le arrojó arena a los ojos de Connor. Así logró esquivar el ataque de Connor, pero entonces Connor le lanzó ramas encendidas a Úrsula y ella empezó a usarlas como armas. Pero Connor era más fuerte que ella. Le volvió a decir a Úrsula que se rindiera, pero Úrsula dijo que aunque le cueste la vida, no te dejaré ir. Connor estaba a punto de matarla, pero en ese momento Elizabeth llegó por detrás y le disparó a Connor. Aprovechando la oportunidad, Úrsula atacó de nuevo y mató a Connor. Elizabeth corrió para ayudar a Úrsula. Úrsula le contó que su verdadero nombre es Miriam. En el barco, Isaac encontró algo de oro escondido que les ayudaría a empezar una nueva vida.